Mi nombre es Diana Zapata, soy bibliotecóloga y el día de hoy vamos entonces a realizar una búsqueda de información, ¿cierto? Mirar diferentes tips de búsqueda y mirar cómo buscamos en las diferentes bases de datos. Voy a compartirles mi pantalla y vamos a comenzar. Si en algún momento tienen una duda, si algo no quedó claro, pueden activar el micrófono y pueden hacer la intervención. Como estoy compartiendo pantalla, no estoy muy pendiente de pronto del chat, entonces pueden pues hacer la intervención en el momento que necesiten comentar algo. Vamos a empezar entonces la búsqueda desde Google. ¿Por qué Google? Porque este es el navegador que nosotros utilizamos diariamente para asuntos académicos y para asuntos cotidianos. Vamos a hacer, por ejemplo, este ejemplo de ingeniería de software, como la búsqueda y el tema que vamos a buscar. No sé si nos hemos fijado en la cantidad de resultados que nos aparece cuando hacemos una búsqueda en Google. En este caso, tengo 144 millones de resultados. Nosotros, así tengamos la intención, no vamos a poder revisar una por una de cada una de estas páginas. ¿Qué hacemos? Muchas veces nosotros abrimos los primeros 3 o los primeros 5, las primeras 5 páginas. Vamos a abrir, por ejemplo, esta, que es una de las que más aparecen con todo tipo de temas, porque quiero que revisemos algo. Listo. Cuando yo miro una página, cuando yo leo un documento, cuando yo extraigo información de algún lugar, yo debo de tener unos datos básicos para hacer la referencia bibliográfica. ¿Para qué me sirve la referencia bibliográfica? Para buscar en otro momento la misma página o el mismo documento, ya que la URL o el link de la página en cualquier momento deja de existir. En los datos básicos que yo voy a necesitar va a ser un título. En este caso, este ejemplo de esta wiki que es abierta, en caso de diferentes blogs, en caso de diferentes páginas, no contienen como tal un título de investigación, sino que tienen el tema que estamos buscando. Si yo quiero volver a esta página, si quiero volver a este documento y lo busco por el título, pues va a ser muy complicado porque miren que no hay un título de investigación. Voy a necesitar un autor. En este caso, esta wiki es abierta. Cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información. Miren que yo sin ser experta en el área o sin ser experta en la página, puedo venir acá a cambiar lo que se encuentra allí. Entonces, cuando buscamos fuentes confiables, la idea es que la información que se encuentra en la página no esté variando constantemente. Bueno, necesito un título, necesito un autor, que acá no hay autor por lo mismo que muchas personas intervienen, y voy a necesitar una fecha de publicación. En este caso, esta no es la fecha de publicación, sino de edición o de actualización, que fue el 25 de octubre, ¿cierto? Me he encontrado con algunos temas, incluso el día anterior cambian los datos que se encuentran allí. Si yo hago una investigación con información de esta página, miren que me falta el título, me falta el autor y me falta la fecha. Y en cualquier momento esta URL deja de existir. Además, que si el docente va a corroborar los documentos que yo leí, puede que el día de mañana o el día, pues, o la otra semana, la información que se encuentre acá ya sea totalmente diferente. Entonces, para que tengamos en cuenta los datos y que la información no sea intermitente. ¿Para qué nos puede de pronto servir esa página o diferentes blogs o diferentes, pues, u otros documentos? Porque a veces estamos haciendo búsquedas muy complejas, no estamos encontrando buenos resultados y puede que de este tipo de páginas más o menos entendamos de qué nos están hablando y nos den otras ideas para nosotros buscar de forma correcta. ¿Qué me voy a basar también cuando encuentro una página de internet o un documento?
Por ejemplo, un blog que tenga también referencias bibliográficas, porque estas referencias la mayoría de veces habla como de las investigaciones principales, aquellas que tienen ese proceso de tener una hipótesis, tener objetivos, metodologías, tener todo ese proceso riguroso, porque puede que de acá encontremos esos daticos que nosotros necesitamos. Y además, con muchos blogs, a nosotros nos gusta porque nos muestran uno o dos párrafos como la información resumida, pero empezamos a caer en ese juego del teléfono roto. A veces abrimos blogs, tiene resumido, por ejemplo, qué es ingeniería de software en dos párrafos y estamos cayendo en ese juego del teléfono roto de que es el resumen, del resumen, del resumen. La idea de nosotros va a ser mirar las investigaciones principales porque puede que entendamos el tema de una forma más amplia o de una forma más específica. Voy a abrir acá una página, una extensión de Google que se llama Google Académico o Google Scholar. Listo. Desde la web podemos buscar Google Académico o Google Scholar y esta extensión nos va a mostrar, nos va a filtrar directamente los documentos académicos. Ingeniería. Vamos a hacer la misma búsqueda. Y miren que es 144 millones de resultados que nos apareció en Google normal, en Google Académico tengo 275.000, ¿cierto? Miren que me disminuyó mucho los resultados y todas estas fuentes que me aparecen acá son fuentes confiables. Son libros, son capítulos de libro, son artículos de revista, son trabajos de grado, conferencias, ensayos y otro montón de formaticos, pero ya con un nivel de rigurosidad más grande, ¿cierto? Bueno, una recomendación también, todo lo que busquemos nosotros en este cuadrito de búsqueda o incluso en las bases de datos, el navegador me va a buscar a mí por todas y cada una de las palabras que yo incluya. Me las va a buscar juntas o me las va a buscar separadas. En este caso, las primeras me está recuperando por las dos primeras palabritas, ingeniería y software. Pero sé que por la palabra ingeniería me está apareciendo ingeniería ambiental, ingeniería civil y otro montón de ingenierías que no nos interesa en la búsqueda. ¿Qué hacemos para decirle al navegador que queremos exactamente ese término compuesto? Vamos a incluir unas comillas. Vamos a encerrar los términos entre comillas. Y miren que de 275.000 ya tengo 31.600. ¿Qué me está buscando? Exactamente ingeniería de software. Si no me aparecen los títulos, me aparece dentro del contenido, pero me recupera ya todas las palabritas juntas. Recomendación: buscar de 3 a 5 palabras clave en este cuadrito de búsqueda. Evitar las preposiciones, estos conectores como de, la, los, con, para, porque a veces nos aparecen títulos que no tienen absolutamente nada que ver con el tema, pero como se repite mucho esa preposición, por eso nos recupera ese documento. Además, todo lo que yo incluya dentro de las comillas es el término exacto que me está encontrando. Por ejemplo, este término, si yo pongo ingeniería software sola, creo que voy a tener, vamos a mirar cuántos resultados, tengo 1.120 resultados, ¿cierto? Que miren que solo me recuperé ingeniería software sin la preposición. Por lo mismo hay que tener en este caso mucho cuidado. Por ejemplo, ingeniería en software. Mire que me aparece 779. Y si busco ingeniería de software, tengo 31.600. Miren que una sola preposición, un solo conector, me cambia la cantidad de resultados. La investigación también trata de eso, prueba-error. Si no encuentro de una manera,
voy a buscarlo de otra. Listo. ¿Cómo me está organizando a mí estos resultados el navegador? Según esta partecita izquierda, que es donde siempre encuentro los filtros, en este caso me lo está organizando por relevancia, o sea, por importancia. ¿Cómo me está midiendo qué tan importante es el documento? Por las citas o las referencias bibliográficas que han hecho otras investigaciones a partir de este documento. Entonces, en este caso, miren que el primero tiene 149, el segundo se ha referenciado 6.000 veces, el tercero 151, cuarto aquí 45, bueno, listo. Algo también importante, en la parte izquierda yo siempre voy a encontrar los filtros, desde el navegador o desde las diferentes bases de datos. En este caso, Google Académico me muestra filtros por año. Si quiero saber las publicaciones que se han hecho de este tema en 2020, en 2019, en 2016 o un intervalo específico. Cuando a mí me piden información actualizada, son los últimos 5 años. Cuando son temas que se está publicando mucho, se está desarrollando muy rápido, puede ser los últimos 2 o 3 años. O incluso si sabemos que el tema que estamos buscando tuvo un impacto o tuvo algo importante, por ejemplo, de 1980 a 1990, pues acá ponemos también el rango de años. Listo. Miren que entonces ya me está buscando exactamente los temas o los resultados que me hablen exactamente de ingeniería de software, que no me hable de otras ingenierías los últimos 5 años. Las diferentes bases de datos en esta parte izquierda tienen más filtros. Tiene filtros por áreas del conocimiento, por autores, por países, quiénes son los países que más publican. Me muestra también las palabras clave, que me dice, bueno, de todos estos resultados, pues tiene como tendencia estas palabras clave y eso nos ayuda de pronto a identificar esos temas específicos. La idea es esa, la idea es que nosotros ahorremos tiempo, ahorremos esfuerzo y encontremos los títulos más precisos posibles. Que no estemos leyendo documentos muy generales que pierdan de pronto ese objetivo, porque la idea es encontrar los títulos más específicos que podamos. Como en este caso, yo no tengo más filtros en la parte izquierda, más que la fecha de publicación, todo lo que yo quiera saber del tema lo voy a incluir a un lado por fuera de las comillas. Por ejemplo, pongamos el filtro de Colombia. Yo quiero saber qué se ha publicado en Colombia o sobre Colombia de ingeniería de software. Incluyo la palabra Colombia por fuera de las comillas y miren que de los 15.000 resultados ya tengo 6.800 que me incluyen la palabra Colombia dentro de los resultados que me hablen exactamente de ingeniería de software. Si yo pongo todas estas palabras por separado, sin las comillas, el navegador cómo me recupera cada una de estas palabras juntas o separadas por la palabra Colombia, me estaría apareciendo temas de política, de religión, de gastronomía, de cultura y de otro montón de datos que no me interesan, ¿cierto? Solo me interesa que me hable de ingeniería de software, pero que incluya la palabra Colombia. Listo. No quiero colocar Colombia, quiero colocar, por ejemplo, características, metodologías, desarrollo, todo lo que yo quiera incluir, lo puedo incluir. Pues puedo poner la palabrita a un ladito y ya me recupera esa palabra dentro del tema específico. A veces el tema específico puede que sea una sola palabra, ¿cierto? Por ejemplo, digamos software. Yo puedo poner software, puedo poner también la característica a un lado. El tema principal va entre comillas para que solo me recupere la palabrita del lado dentro de los temas específicos de la palabra software, ¿cierto? O del tema que estemos buscando.
Listo. Muchas veces encontramos como ese título específico que nos va a responder exactamente lo que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a abrir el documento, muchas veces la página nos pide pagar por la información. Esas páginas muchas veces son las diferentes bases de datos que el tecnológico tiene suscritas, que incluso si vemos que están en esas bases de datos, nosotros ya tendríamos un acceso a esos documentos sin tener que pagar por la información porque ya la universidad estaría entonces pagando por nosotros, ¿cierto? Encontramos que, por ejemplo, esta página es, por ejemplo, de la base de datos de Springer. Nosotros ya haríamos la ruta de acceso que les voy a mostrar y buscaríamos directamente en esa base de datos el documento ya en acceso a, pues ya a texto completo sin tener que pagar por esos datos. Bueno, ya les voy a mostrar la ruta de acceso. Voy a mostrarles también como otras dos herramientas importantes que me parecen de este navegador. Miren que estábamos empezando también por el navegador más común, el que utilizamos todos los días. Ya vamos entonces a mirar en las fuentes o en los navegadores correspondientes. A veces nosotros encontramos un título que habla exactamente de ese tema que queremos, pero resulta que nos está pidiendo un nombre de usuario y una contraseña, ¿cierto? Porque el documento puede ser de una universidad a nivel nacional o internacional que me pide esos datos pues para poder ingresar y que nosotros no tenemos ese nombre de usuario y esa contraseña. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar esta herramienta que se llama versiones. Esas versiones son las diferentes páginas donde se encuentra exactamente el mismo documento. Entonces, si ese primer título, esta primera página con este título no me deja abrir el documento a texto completo, reviso las versiones y miro en las diferentes páginas donde se encuentra, esperando que alguna de ellas sea de acceso abierto o que alguna de ellas pertenezca a una de las bases de datos que tenemos. Si pertenece a una de las bases de datos que tenemos, vamos a hacer la ruta de ingreso que les voy a mostrar, porque si ustedes ingresan desde acá, desde la web general, la página nos va a pedir suscripción o nos va a pedir como ese pago porque vamos a ser unos clientes o usuarios cualquiera, ¿cierto? Entonces, listo, miramos la opción de versiones y finalmente tengo la última herramienta, que son estas comillas que aparecen debajo de cada uno de los resultados. Yo pongo el cursor sobre las comillas, miren que me dice citar. Si yo aprieto esta opción, me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. Les recuerdo que todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error, ¿cierto? Sean traducciones, sean referencias, no sé, cualquier cosita. En este caso, me muestra referencia bibliográfica con 3 normas diferentes. En su mayoría utilizamos la norma APA. Es bastante confiable para artículos de revista, sin embargo, nunca está de más revisar los datos. Miren que me organizan los apellidos de los autores, iniciales del nombre, la puntuación, la fecha de publicación, me muestra el título, me muestra en cursiva, porque así lo pide la norma, me muestra en cursiva el nombre de la revista, el volumen, el número, las páginas, ¿cierto? Miren que es bastante completo. ¿Cuál sería el margen de error que aparece de pronto en estas automáticas? Que a veces me aparece todo el título o todos los datos en mayúscula o que de pronto es otro formatico. Según la norma APA, de acuerdo al formato del documento, se va a referenciar de forma distinta. Un artículo de revista diferente de un libro, diferente de una página web, diferente de un blog, diferente de un video. Entonces, vamos a revisar, por ejemplo,
Yo creo que este, por ejemplo, es un trabajo de grado. Miren que, por ejemplo, en este caso, para trabajos de grado, diferentes documentos que aparecen en repositorios, solo me recupera los datos básicos que les dije al principio. Me recupera acá los apellidos del autor, fecha de publicación y el título. Si es un trabajo de grado, esta herramienta está omitiendo. Si es trabajo de pregrado, de maestría, de doctorado, para qué universidad fue publicado ese documento. Entonces podemos hacer uso de esta herramienta y complementar la información en caso que lo necesitemos. Miren también la diferencia de referenciar un artículo de revista a referenciar una página web o un blog que no tiene ni siquiera esos datos mínimos, ¿cierto? Por cuestión de calidad es mejor revisar estas investigaciones. Puede que nosotros entendamos el tema de una forma más amplia o más específica desde estas investigaciones principales. Listo, ¿tienen de pronto alguna pregunta hasta este momento? ¿O algo que no haya quedado claro? Listo, No, profe, todo está bien. listo, gracias. Bueno, voy entonces a abrir otra pestañita y voy a abrir la página del tda.edu.co. Listo. Nosotros para acceder a las bases de datos tenemos dos opciones. La primera es revisar desde esta opción de usuarios y desde Campus CDA. Listo. Listo. Desde tda.edu.com podemos ingresar a usuarios e ingresar a Campus CDA. Una vez ustedes ingresan al campus con el nombre de usuario que les han asignado, con la contraseña que tienen, a ustedes les aparece un fondo blanco, les aparece el logo del tecnológico en la parte izquierda y en la parte derecha les aparece la opción de bases de datos y libros electrónicos. En este momento no les puedo mostrar ese ejemplo porque yo tengo dificultades para acceder al campus. ¿Qué otra opción tengo? Voy a ingresar desde este menú de micrositios y voy a ingresar a la opción de biblioteca. Listo. Listo. Desde esta opción y desde esta ruta es un poco más largo el ingreso, pero igual nos va a llevar al mismo punto que ingresaríamos por campus. Miren que desde esta opción de biblioteca ya nos aparecen los diferentes servicios que nos ofrecen. Entre estos les cuento que este primero de digitalización de colección de libros y revistas físicos es un servicio nuevo que está hace más o menos un mes, que nos permite de pronto que desde biblioteca escaneen los capítulos del libro, que escaneen los artículos de revista que necesitamos y que nos puedan enviar esa información. ¿Por qué les cuento que es importante? Porque por derechos de autor hay algunos documentos, algunas investigaciones que solo están publicadas en formato físico y no lo vamos a encontrar en internet ni gratuito ni por suscripción, ¿cierto? Que únicamente está como libro físico. Muchas veces los docentes cuando hacen planeación cogen como muchos libros y muchos materiales de biblioteca, entonces para que sepamos que desde este servicio pueden escanear esos datos. Tengo también la opción de bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Esa es la que vamos a mirar en este momento. Pero miren que también tenemos bases de datos gratuitas. Estas bases de datos contienen en su mayoría artículos de revista, son documentos que pasan por un proceso de revisión, son documentos académicos
Desde hace 7 años más o menos se le está apostando fuertemente a todo lo que es el acceso abierto, ¿cierto? De que la información debe de ser pública, debe ser para todo el mundo, pero sin embargo hay algunas revistas o algunos autores que están muy bien posicionados como en ese ranking de investigación y por lo mismo publican primero en estas bases de datos por suscripción, ¿cierto? Es como algunos documentos exclusivos que nos está pidiendo por eso dinero o suscripción o pertenecer a una institución para poder acceder a esos daticos. Listo. Estos diferentes cuadritos también me muestran las diferentes bases, perdón, los diferentes servicios de biblioteca entre misión, visión, reglamentos. Desde acá, esta opción de consulta de materiales bibliográficos, podemos buscar los títulos que están físicos y miren que también tengo bases de datos de suscripción, entre otros servicios. Finalmente, les cuento este blog que surgió en tiempos de pandemia, que también habla como de esa parte de lectura, de literatura, de escritura, como esa parte cultural que está entonces en este blog. Listo. Vamos a abrir bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Listo. Miren que esta opción para ingresar a estas bases de datos está siendo un poquito más larga, pero igual nos va a llevar al mismo punto. Acá me está mostrando las bases de datos por separado. Tengo un video de ayuda de cómo buscar en cada una de ellas y tengo un link a, ¿cierto? Link a Science Direct, link a Scopus, link a Springer, pero yo puedo seleccionar cualquiera de estos links a y me va a llevar a la página donde están todas las bases de datos juntas. Listo. Cuando nosotros, por ejemplo, ingresamos por campus, ¿cierto? Después de que nos logueamos y seleccionamos ese clic a bases de datos y libros electrónicos, nos aparece exactamente esta misma página. Nos está diciendo que ingresemos con el mismo nombre de usuario del campus, pero que en contraseña ingresemos con el documento de identidad o el número de identificación. Listo. Miren que acá también me está diciendo mismo nombre de usuario del campus y documento de identidad y seleccionamos acceder. Otra opción y una recomendación también puede ser guardar esta página como en esta barra de herramientas. Miren que acá al lado del cuadrito de búsqueda donde aparece el link de la página hay una estrellita que me dice agregar a favoritos. Miren que yo esa opción ya la tengo acá guardada como bases de datos TDA. Miren que si yo abro una página nueva y selecciono la opción de bases de datos que la guardé con la estrellita, me va a aparecer ya las bases de datos, ¿cierto? Puede que me pida que me loguee, pero miren que no me toca hacer de pronto esa. Entonces la podemos guardar también acá en favoritos. Listo. Acá tenemos entonces todas las bases de datos juntas. Cada uno de los cuadritos me muestra el logo de la base de datos, me muestra el título y me puede estar mostrando diferente información o una descripción de la base de datos o las áreas que contiene o la cantidad de textos que tiene. Acá rápidamente voy a mencionarles para qué sirve cada base de datos y miremos cuáles nos pueden servir y cuáles de pronto no nos sirven tanto. Entonces, ECOE Ediciones, el libro SSO y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos y son multidisciplinares, o sea que encontramos información de cualquier área del conocimiento. Aclaro que en cada una de las bases de datos yo voy a tener diferente cantidad de resultados y voy a tener diferentes títulos. Si yo el tema que estoy buscando
por ejemplo, lo estoy buscando en esta base de datos, solo encontré 10 libros o 5 libros y no me gustaron, puedo buscar acá, puede que encuentre 15, puede que encuentre 20 y puede que tampoco me guste, puede que acá encuentre 7, 8, pero que me respondan exactamente esa necesidad de información. Recuerden que por lo de derechos de autor, pues toda la información no puede estar en acceso abierto. Miren que hay una información que solo puede estar en formato físico, que no se puede publicar en la web. Y los libros que aparecen en estas bases de datos generalmente tampoco están en Internet. Les cuento también que es una herramienta valiosa porque en estos ejercicios de capacitación, sin querer, con varios grupos de diferentes áreas, hemos encontrado algunos libros que los docentes estaban pidiendo para sus trabajos, que en biblioteca solo había, por ejemplo, 2 ejemplares y son por lo menos 40 estudiantes. ¿Cierto? Todos necesitaban la misma información. Entonces encontramos que algunos de esos libros base e importantes en el área aparecen en esas bases de datos. También aclaro que si nosotros queremos buscar novelas, queremos buscar clásicos, queremos buscar literatura, es muy escaso lo que aparece acá. En su mayoría son libros académicos. Listo, los primeros 3 bases de datos de libros electrónicos. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Estos dan información muy puntual sobre empresas, sobre productos, sobre sectores, cantidades de dinero, importaciones, exportaciones y demás. Ambientalex, Legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas, ¿cierto? La de ambiental y la de salud se enfocan en esas 2 áreas del conocimiento, pero Legex.info aplica para todas las áreas. Si necesitamos la parte normativa o la parte legal para un proyecto, para un tema que estamos buscando, desde legex.info lo podemos encontrar. Incluso para asuntos cotidianos. Queremos hacer una tutela, un derecho de petición, queremos saber qué derechos tenemos, por ejemplo, como arrendatarios, o sea, cualquier cosita desde la parte legal, la encontramos en legex.info. Si ustedes buscan en Internet algunas leyes, a ustedes les aparece 15, 20 resultados que dicen que son los más actualizados, pero desde legex.info solo te da un resultado, que es el más actualizado, y te muestra los cambios que ha tenido y a partir de qué leyes ha tenido esos cambios. Bueno, atención, por ejemplo, con estas. Estas 6 bases de datos que voy a mencionar son las que vamos a utilizar siempre, que sí o sí vamos a encontrar información, en su mayoría artículos de revista, pero también encontramos otros formaticos. Son multidisciplinares y son bases de datos bastante extensas. Tienen pues como la característica de que están en suscripción, ¿cierto? Desde la web no están en acceso abierto y es de pronto por la especialización de cada uno de los títulos. Estos son Cengage, Proquest, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Estas 6 bases de datos siempre encontramos información, artículos de revista revisados por expertos en el área y recuerden que en cada una encontramos información diferente. Acá tengo 50 resultados, pero se me estaba desviando la búsqueda. Puede que acá encuentre 10, puede que acá encuentre 1000 y en alguna de ellas vamos a encontrar los títulos más precisos para lo que nosotros necesitamos. ¿Cuál es de pronto la variación que tienen estas 6 bases de datos? Que Scopus es base de datos referencial. Scopus a mí no me recupera el texto completo, pero como es una de las bases de datos más grandes que hay, que me analiza información,
cuando estoy haciendo búsquedas muy complicadas, sea por extenso, pues lo amplio que sea el tema o por específico que sea el tema, Scopus me ayuda a recuperar los mejores títulos para esa investigación. Es uno de los que tiene más filtros, entonces desde acá encuentro esa referencia bibliográfica. Me aparece el título, resumen, palabras clave y ya yo con el título, si yo ya veo que ese documento yo lo necesito, lo puedo buscar entre comillas desde Google Académico. Y ya Google Académico me muestra en qué página está. Listo. Bilex, Notinet, bases de datos normativas junto con legex.info, ¿cierto? Miren que ya son 5 bases de datos normativas, son 6 multidisciplinares. Esa, por ejemplo, de magisterio, base de datos especializada en educación y pedagogía, aplica para todas las áreas del conocimiento, cómo aplicar algunos temas, cómo explicar algunos temas a grupos de estudiantes, cómo vincular el proyecto a la parte de educación. Acá también he encontrado temas de ingeniería que vincula esa parte. Y finalmente, Gale, ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos. Miren que son 6 bases de datos de libros electrónicos, 5 normativas, 4 especializadas en comercio internacional, que realmente es uno, pero muestran pues por separado cada una de las extensiones. Tengo una especializada en educación y esta de Harvard Uso es una revista que tenemos suscrita, que se enfoca en marketing, que me incluye temas de gerencia, de administración, información y comunicación, pero enfocada en marketing. Esta sí me va a pedir nombre de usuario y contraseña, pero miren que sobre el cuadrito aparecen esos datos. Listo, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren que revisemos alguna de estas bases de datos en particular? ¿Hay alguna que ya hayan buscado y que hayan tenido dificultades? Listo. Vamos entonces a buscar en una de las bases de datos multidisciplinares, ¿cierto? Vamos a buscar, por ejemplo, en ProQuest. Listo. ¿Por qué estoy abriendo esta? Porque cada base de datos va a tener diferente información y nos va a mostrar diferentes herramientas. Esta es una de las que es más similar a las demás, ¿cierto? Miren que voy a tener un cuadrito de búsqueda donde voy a incluir entonces las palabras clave. Puedo decirle directamente si estoy buscando un libro, una revista, un trabajo de grado o vamos a mirar qué nos aparece, ¿cierto? Si yo estaba buscando en Google y yo vi cuál era el título que yo quería, ¿cierto? Y yo vi que estaba en ProQuest, yo puedo llegar acá, después de hacer la ruta de ingreso, y buscar por este cuadrito de búsqueda o buscar desde búsqueda avanzada el título exacto. Acá también en estas bases de datos aplican las comillas y hay que tener cuidado con algo. Listo. Nosotros estamos acostumbrados a que Google nos corrige las palabras que nosotros escribimos mal, ¿cierto? Que si yo escribí mal una palabra, Google me dice, usted quiso decir esto, e igual me muestra resultados. En estas bases de datos, no. Así como estas bases de datos, pues cada documento pasa por algunos procesos de revisión y cumplen bastantes requisitos. Asimismo, son muy puntuales y muy cuidadosos a la hora de ingresar los metadatos, los títulos, el resumen, las palabras clave. Entonces, si yo me equivoco en una palabra, vamos por ejemplo acá a incluir una letrica de más, eso va a tener consecuencias para los resultados finales. Este es el error más común. Bueno, en este caso, este de ProQuest
ya tuvo pues la plataforma una actualización que sí me está mostrando como una alternativa de búsqueda, pero no siempre me la va a mostrar y en la mayoría de bases de datos no va a ocurrir. Si yo pongo una letra más, si yo no pongo una letra, si yo pongo una tilde al revés, si yo no pongo una tilde, todo ese tipo de variaciones en las palabras puede pasar que tenga cero resultados. Y recuerden que les estoy diciendo que sí o sí vamos a encontrar, pues vamos a encontrar algunos textos. Listo, voy a incluir las comillas. Miren que acá me aparece la cantidad de resultados. Listo. Miren que de 8.000 resultados que me estaba recuperando las palabras por separado, ya con las comillas tengo exactamente 365. Si yo estoy buscando en español, ¿por qué me está apareciendo algunos textos en inglés? Porque hay revistas que tienen como requisito que el título, resumen y palabras clave estén en ambos idiomas. Pero así como esas plataformas no me recuperan palabras que estén mal escritas, tampoco me van a recuperar, pues tampoco me van a hacer como una traducción de las palabras. Porque hay revistas que tienen como requisito que todos los metadatos y toda la información sea totalmente en inglés. Y les cuento que me he encontrado con investigaciones de universidades de Medellín que están totalmente en inglés. ¿Qué vamos a hacer con esa situación? Vamos a abrir otra pestañita y voy a buscar traductor académico. Listo. La idea es que no utilicemos, por ejemplo, para traducir los documentos o estos textos académicos desde Google Traductor, porque si bien este cumple su función que es traducir, Google no me va a reconocer a mí diferentes palabras que sean científicas, que sean técnicas, algunas palabras especializadas, o me puede dañar la gramática del texto, me desordena las palabras y finalmente termino leyendo ideas muy extrañas, ideas muy complicadas, y no es porque el documento sea muy complicado, sino porque me hizo mala la traducción. Este, este traductor es uno de los que yo más utilizo, es realizado por ingenieros y para ingenieros, entonces me parece un poco más confiable para textos académicos. Igual recuerden que todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error. Vamos a traducir la búsqueda que estamos haciendo y me muestra acá entonces la traducción exacta. Este traductor también tiene un tesauro integrado. ¿Cómo así que un tesauro? Me dice que a partir de las palabras que yo esté escribiendo me muestra otras alternativas, otras palabras por las cuales también puede aparecer información sobre ese tema. En este caso, pues solo me está mostrando un resultado, entonces vamos a buscar por este. Vamos a optimizar tiempo, vamos a buscar directamente en comillas, entre comillas, y miren que de 365 resultados vamos a obtener, listo. Miren que de 365 resultados ya tengo 51.800. Podríamos pensar, va a ser más fácil para nosotros revisar poquitos resultados. Y la respuesta es no. Yo voy a necesitar miles o millones de resultados porque al momento de yo aplicar cada uno de los filtros que aparecen en la parte izquierda, donde estoy especificando el tema, el lugar, el año, todos esos daticos, la idea es que al final yo todavía tenga elementos y tenga títulos que puedan ser, pues que me puedan ayudar a esa búsqueda. Miren que puedo
filtrar si quiero un artículo de revista, si quiero un libro, si quiero audio o video. Esto sí es muy reciente, vamos a encontrar pocos resultados por este formato. Tenemos también para filtrar por fechas de publicación, por idioma. Les cuento que el 75% de la información académica es en inglés. Si queremos información actualizada, debemos de buscarlo en inglés. Miren que tengo 51.000 resultados en inglés y en español tengo 417. Listo, tengo acá más filtros, los países que más publican sobre el tema: Estados Unidos, Reino Unido, China, Nueva York. Los autores que más publican, miren que hay un autor con 30 documentos, otro con 22, otro con 14, ¿cierto? Personas importantes también que aparecen dentro de los textos. ¿En qué orden pongo yo los filtros? De acuerdo a lo que yo necesito. Si yo quiero la información más actualizada, sin importar, pues sin tener en cuenta como prioridad el país o las personas, pues yo podría mirar qué es lo último que se ha publicado y a partir de los filtros que yo ponga, los otros van a cambiar. O a veces voy a necesitar mirar cuáles son los temas o los asuntos o las materias que más se están repitiendo en los resultados, puntualizar mi búsqueda, especificarla y después ya mirar los temas de los años, de las fechas de publicación o de los países. Si bien yo les estoy recomendando un traductor para traducir pues algunas ideas, los párrafos, las búsquedas, yo sí traduzco en la plataforma donde estamos buscando. Clic derecho en cualquier parte de la pantalla, traducir a español, y a mí, que yo no tengo casi habilidades con el inglés, va a ser más fácil leer cada uno de los títulos y leer cada uno de los filtros. En este caso, ¿cuáles son los temas tendencia? Ingeniería de software, estudio, algoritmos, informática. Y si selecciono ver más, miren que tengo más daticos. A veces acá, en estas palabras clave, nos aparecen sinónimos o palabras que nos ayudan a nuestra búsqueda y que nosotros no habíamos caído en cuenta. Por ejemplo, yo tengo algoritmos, ciencias de la computación, automatización, estudiantes, desarrollo de software, investigación, seguridad informática. Bueno, puedo empezar entonces a encontrar las palabras clave que yo quiera, de semántica, diseño, modelos matemáticos. Miren que son temas que no se nos había ocurrido, redes neuronales, y puedo encontrarlas acá. Esto es cuando yo hago una búsqueda muy amplia o muy específica, pero quiero como puntualizar exactamente esos temas importantes dentro de mi investigación. Código fuente, toma de decisiones, bueno, puedo incluir acá con este chulito las opciones que quiera. Miren que al lado me aparece la cantidad de textos que están hablando sobre el tema y selecciono entonces aplicar. Gestión de proyectos. Bueno, vamos a seleccionar aplicar y los resultados van a disminuir. Listo, de 51.000 resultados, miren que ya tengo 6.755. Ya me disculparán pues la ignorancia como con el área, cierto que seleccioné así como varios temas que me llamaron la atención, pero cuando nosotros lo hacemos de forma consciente, hacemos la búsqueda, mientras los términos iniciales sean muy puntuales, yo menos resultados voy a encontrar. Y la idea es que como nosotros tenemos un objetivo, tenemos una intención con la búsqueda, pues todas las palabras clave que incluyamos sean totalmente correspondientes a ese aspecto específico que queremos saber. Listo, después de yo revisar los temas clave, yo ya puedo filtrar entonces por otros datos. Puede ser el idioma, puede ser el lugar.
Los países que más publican, miren que de estos temas ya China es el segundo país que más publica sobre ese tema. Importante mirar la información del extranjero. Los países latinoamericanos no son los países que más publican, no son los países que más investigan. Podemos mirar qué es lo último que ha publicado Colombia sobre el tema, qué es lo último que ha publicado el país o los países que más publican y mirar si ellos ya pasaron esa fase de investigación o qué de ese desarrollo, qué de esas ideas nos pueden servir a nosotros adaptándolo a un contexto local. Miren que incluso las personas, miren que ya no me aparece los que me estaban apareciendo ahora, ¿cierto? Porque ya le pusimos diferentes filtros y en esos filtros no están como esos autores o esas personas incluidas. Tengo acá más palabras clave que me van sugiriendo. Puedo también mirar por tipo de documento. Tengo también noticias académicas. Tengo actas de conferencias. Y tengo acá lo de las fechas de publicación. Recuerden que acá puedo incluir el rango de fechas que quiera o mirar los últimos 5 años o alguna de las opciones que me muestre. Listo. Si de pronto nosotros, dentro de de los filtros que estamos revisando, no encontramos esa palabra o esa característica específica que necesitamos, recuerden que podemos incluirla a un lado de la búsqueda por fuera de las comillas. En este caso voy a incluir la palabra Colombia. Listo. Y ya tengo 66 resultados. De forma consciente, ustedes van a hacer este proceso más rápido y van a encontrar títulos que sean ya muy puntuales para lo que ustedes necesitan. Miren que acá me aparecen todos los filtros que hemos puesto y acá ya la búsqueda inicial. Tengo la cantidad de resultados, ¿cierto? Hay algo importante que quiero que revisemos. Miren que está el título y al lado aparece la palabra texto completo. Hay unos que tienen un candadito anaranjado que si yo selecciono ese, pues me paro sobre ese candadito, me muestra que el documento es en acceso abierto. Si yo busco ese título en internet, yo lo voy a poder leer en alguna página a texto completo. Pero algunos como este, que no tiene ese candado, me muestra que si lo busco en internet, me va a tocar pagar por la información, ¿cierto? Me va a tocar suscribir. Vamos a abrir, por ejemplo, este. Igual miren que tengo el título, tengo los autores, tengo los datos de la revista y tengo de pronto alguna especie de resumen o las palabritas que me hayan encontrado allí. Y acá en la parte izquierda, al lado del título, me aparece qué tipo de documento es. Si es un artículo de revista, si es una noticia, ¿cierto? Vamos a abrir ese con la portada. Listo. Listo, tengo el título, tengo los autores. Si yo selecciono clic en el autor, me muestra las investigaciones de ese autor. Tengo acá los datos de la revista y tengo ya el texto completo, ¿cierto? Acá ya está la pestañita de texto completo. Tengo el resumen. Recuerden que ya tenemos un traductor académico un poco más confiable si necesitamos ese apoyo. Y tenemos ya acá el texto completo. Miren, introducción y bajo la página ya tengo toda la información. Un valor agregado adicional que tiene esta base de datos es que tiene la opción de escuchar el texto, ¿cierto? Esto no la tienen las otras. Cada base de datos nos va a regalar una herramienta adicional, una herramienta innovadora. En este caso es esta opción de escucha. Esta base de datos también en muchas ocasiones debajo del texto completo o debajo del resumen tiene la opción de traducir.
Los proveedores hacen énfasis en que ese traductor es el traductor de Google, que ellos no se hacen responsable por los cambios que hayan en el texto, sino que lo incluyeron acá por practicidad de las personas. Pero entonces ya queda a criterio personal cómo hacemos esas traducciones. Algo que también voy a tener en cuenta, elementos relacionados que me aparecen a mí en la parte derecha cuando tengo el documento abierto. A veces hago búsquedas muy complicadas, solo tengo 2, 3 títulos, abro el título que me sirve y veo que desde esta parte derecha me aparecen unos títulos que me ayudan a ampliar o a especificar más mi búsqueda. Entonces vamos a tenerlo en cuenta porque nos permite navegar de documento en documento para hacer esa investigación. Tenemos la opción de PDF. Listo. Tenemos la opción en PDF. Va a ser importante cuando nosotros hagamos unas citas bibliográficas. Les hago la aclaración de una cita y una referencia bibliográfica. Referencia bibliográfica es lo que ponemos al final del documento, así sea una tarea de una clase para otra, donde incluimos los datos básicos o los datos completos del documento. Un título, un autor, dónde está publicado, en qué página y demás, y eso le permite al docente o a otras personas volver a recuperar ese documento. La cita es esa información que yo encuentro dentro de un texto que aparece con comillas o sin comillas y que dentro del texto me dice quiénes son los autores. Por ejemplo, yo estoy escribiendo un texto, ¿cierto? Yo estoy escribiendo una investigación y yo veo que acá hay una idea que me ayuda a desarrollar ese texto, ¿cierto? Que sí o sí necesito esa información así puntual para incluirla. Yo puedo hacerlo siempre y cuando yo dé los derechos de autor. Yo incluya quién fue el autor, pues quién fue la persona que lo escribió, de qué página saqué esa información y todo lo que yo cite dentro del documento tiene que estar referenciado. Si no, podemos tener problemas de plagio. Los diferentes docentes utilizan diferentes software, diferentes programas donde montan el trabajo del estudiante y el programa le dice cuánto porcentaje de plagio tiene. Ustedes pueden incluir algunas ideas de otros textos e incluirlas en su trabajo, siempre y cuando le den como ese derecho de autor a la persona. Que nosotros dejemos claro que no nos estamos inventando ese tema, no nos estamos inventando la idea, que sí, o sea, que tuvimos que haber leído diferentes textos para construir ese conocimiento y que esa idea como tal, tan chévere, que nos, pues como tan concisa, tan pertinente, tan puntual, fue de otra persona, ¿cierto? Entonces en PDF es importante también por eso, porque nos muestra la página de donde salió la información y porque también lo podemos descargar o podemos leer mejor desde el PDF en vez de mirar así como la página completa. Saber en qué página nos quedamos, en qué página seguimos y bueno, podemos descargar el texto. Tenemos también la opción de resumen y detalles. Esto es muy importante. Antes de que leamos el documento, tenemos que leer el resumen para saber si el documento sí nos va a responder esa pregunta de investigación que tenemos o no. Y revisar las materias o las palabras clave. Como les digo, a veces nosotros buscamos con un lenguaje natural, pero resulta que en las investigaciones utilizan un lenguaje técnico o científico para algunos temas. Y desde estas materias o desde estas palabras clave nos puede mostrar sinónimos o nos puede mostrar términos que sean más apropiados para encontrar buenos resultados. Y cada investigación va a tener también las referencias bibliográficas que utilizo
¿cierto? Esta persona no se está inventando todo lo que incluyó, sino que esa investigación la hizo a partir de otros documentos, que son las referencias bibliográficas. ¿Qué herramientas voy a tener en cuenta? Estas que me aparecen en el lado derecho del título. En otras bases de datos me aparece sobre el título. La mayoría de bases de datos tienen herramientas similares, pero pueden estar ubicadas como en otros lugares, ¿cierto? Igual esta es muy apropiada también porque aparece muy similar a las demás. Puedo descargar en PDF, enviar por correo, imprimir, guardar en la nube de Outlook, del correo de Gmail. Y esta opción de cita en las bases de datos me aparece como cita, como referencia, como exportación de cita, como bibliografía o con comillas. Y me muestra la referencia bibliográfica automática del documento. En este caso tengo la norma APA sexta edición. Hay otras bases de datos que ya tienen la séptima, que es la más actualizada. Podemos igual utilizar esta información y de pronto hacerle las modificaciones pertinentes. Miren que no es lo mismo, y vuelvo a hacer énfasis en esto, no es lo mismo referenciar que yo mi trabajo, que yo ese conocimiento que estoy creando, lo hice a partir de documentos de investigación, de artículos de revista, en vez de referenciar una página web que no tenga ni título, ni fecha, ni autor, y que básicamente tiene la URL, ¿cierto? Miren que esto por cuestión de calidad es mejor y la información que encontramos acá va a ser mucho más confiable y va a ser mucho más importante. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Todo claro, profe. Listo. ¿Quieren que de pronto revisemos otra base de datos multidisciplinar o Scopus, que es la que no me recupera el texto completo, o miramos la normativa? Chica, qué pena, buenos días. Hola, buenos días, cuéntame. Sabes, en estos días a principio de semestre yo me metí a una base de datos de libros y lo quería descargar y no me dejó, es que porque había es que derecho de autor. Y entonces no me voy a descargarlo, yo que solo podía leer online o virtual. Y fue de ahí, no podía, tampoco me envía el correo, nada. ¿Te acuerdas cuál fue la base de datos? No, la verdad no, como va a principio de semestre, no, pero era una ingeniería. Una de ingeniería, pero de estas del Tecnológico de Antioquia. Sí, claro, ella me mandó otra página y ahí me mostró el libro y todo, normal, pero no me dejó hacer nada más. Listo. Cada base de datos va a tener diferentes herramientas, ¿cierto? Por ejemplo, esta de el libro de ebook 724 solo permite la lectura del libro y no permite la descarga. Las demás bases de datos sí. Vamos, por ejemplo, a abrir esta de Alfa Omega. Igual, por ejemplo, cuando encontramos en un libro o en una base de datos, ese libro podríamos revisar si también se encuentra en estas otras. Esa descarga por derechos de autor, cada una va a variar. Entonces, hay unas bases de datos que no permiten descargar el libro y hay otras que permiten descargar cierta cantidad de información. En este momento abrí, por ejemplo, la base de datos de Alfa Omega. Bueno, y algo adicional. Hay unas que me descarga el libro en PDF. Hay otras bases de datos que me descargan un programa donde puedo revisar desde ese programa de escritorio el documento, que es como un préstamo, que es por ahí pues te permite descargar 7 días, 15 días o 30 días y eso vuelve
y se devuelve automático en la plataforma, ¿cierto? Igual por derechos de autor no podemos descargar el libro completo, pero hay algunos que sí nos permiten descargar cierto porcentaje en PDF. En este momento, por ejemplo, miren que abrí Alfa Omega. Cada base de datos me muestra información adicional. En este caso me está mostrando las publicaciones más recientes y tengo también acá diferentes formas de búsqueda. Si quiero buscar por categorías, ¿cierto? Por diferentes áreas directamente o por diferentes autores o por la editorial o por algunos temas específicos. Si no nos aparece este cuadrito de búsqueda, vamos a buscar acá con esta lupa. Incluimos las palabras clave, que por ejemplo, si estamos buscando el título, podemos escribirlo acá normal. Si queremos buscar que esas palabras se encuentren dentro del libro, podemos seleccionar este chulito que dice buscar dentro del contenido. Vamos a buscar, por ejemplo, ingeniería de software y vamos a mirar la descarga desde acá. Listo. Tengo, por ejemplo, acá 3 resultados. Recuerden que en cada base de datos es diferente. En unas puedo tener 15 resultados, 300 resultados. En cada una tengo información diferente. Vamos a abrir, por ejemplo, este primero. Miren que igual tengo la portada, que a veces somos más visuales. Tengo la opción de leer en línea, tengo la opción de compartirlo por el enlace, por el correo o por diferentes redes y tengo los diferentes, pues la diferente información que se encuentra allí, ¿cierto? El título, las páginas, el resumen. Hay otras que me muestran la tabla de contenido directamente y la mayoría de herramientas que yo voy a tener es cuando yo esté leyendo el documento en línea. Esta opción, en este caso, esta opción de descarga, miren que tiene una nube. Esta descarga, por ejemplo, ¿cómo es? Esto me descarga supuestamente el libro en el escritorio, ¿cierto? Cuando yo abro el libro desde el escritorio, este libro me lo abre desde la página web y me permite leerlo de esa manera en línea. Sin embargo, como le estamos descargando, cuando nosotros no tengamos internet, nosotros también tenemos la opción de abrirlo, nos abre una página donde se encuentra el documento plano, ¿cierto? Sin todas las herramientas adicionales que este tiene. ¿Cómo voy a pasar? Por ejemplo, acá ya le di leer en línea. Tengo la opción de pasar la página por esta barrita que se encuentra en la parte de abajo. Tengo la opción de cambiar las páginas con estas flechitas. Tengo la opción de mirar las páginas en miniatura. Listo. Miren que a veces nos acordamos de algunos gráficos, de algunas tablas, no nos acordábamos de qué página es, la podemos entonces abrir desde acá. Podemos mirar el documento, pues la pantalla completa, podemos aumentar el tamaño de la letra, podemos disminuirla. En este caso, y esta base de datos permite escuchar con diferentes idiomas, pues con voz de hombre, con voz de mujer, español de España o español de Latinoamérica, ¿cierto? Bueno, tengo también la opción de la tabla de contenido. Si quiero ir directamente a los capítulos que necesite, puedo también hacer diferentes anotaciones, ¿cierto? Subrayar con diferentes colores. Todo eso me va a aparecer a mí entonces en estas herramientas de la parte izquierda donde dice anotador, que me empieza a mostrar lo que yo he resaltado, con qué colores lo he resaltado, o si le pongo alguna nota adicional, por ejemplo, que es importante. Bueno,
Miren que todo esto me va acá variando. Algo importante que yo voy a revisar con los diferentes libros electrónicos. Como los libros son tan extensos y a veces los capítulos de los libros también son muy largos, yo siempre voy a ubicar esta lupita, donde voy a incluir las palabras que quiera encontrar dentro del texto y este me muestra las diferentes páginas donde están hablando de ese tema. Puede ser una palabra, puede ser una frase y con esa frase me llevaría directamente a la página del texto. Igual recuerden que la descarga, por ejemplo, que les mencioné de esta de Alfa Omega, me va a abrir siempre una página con el texto ya completo. Y si no tengo internet, pues todas estas herramientas no me aparecen, pero eh, podría igual leerlo a texto plano, ¿cierto? En toda la página. Voy a cerrar, por ejemplo, este de Alfa Omega y vamos a mirar otro. Vamos a mirar, por ejemplo, el libro SSO, que tuvo una actualización hace poco. Y sí, como dato también adicional, les cuento que la mayoría de libros que me aparecen dentro de estas plataformas son libros de ingeniería. Listo. También algo adicional. Si ustedes quieren guardar los documentos dentro de la plataforma, miren que pueden tener el usuario ya abierto o pueden crear un usuario. Hay algunas herramientas o algunos documentos que por su nivel, digamos, de especialización, la universidad no pagó para que toda la universidad ingrese, sino por cierta cantidad de estudiantes, perdón. Entonces, si de pronto en alguna base de datos nos piden nombre de usuario y contraseña o crear un registro, podemos crear el usuario con el correo institucional. Bueno, miren que cada base de datos me muestra mi información diferente. En este caso, me muestra las diferentes materias donde hay más títulos, me muestra también los documentos más leídos, los libros más leídos o los que se han publicado recientemente. Si yo no tengo la barrita de búsqueda, recuerden que voy a ubicar esta lupa. Vamos a buscar ingeniería de software. Y miren que, por ejemplo, en este caso tengo 982 textos que me hablan de ingeniería de software, ¿cierto? Miren que en el otro solo tuve 3 resultados. Acá tengo 982. Tengo el título, tengo los datos del libro, tengo las portadas y miren que tengo la opción de guardarlo en la plataforma directamente o leer en línea. Voy a abrir, por ejemplo, este. Bueno, si nosotros queremos filtrar también esa cantidad de resultados en libros electrónicos también, miren que tengo la opción de búsqueda filtrada. Miren que desde esta opción de búsqueda filtrada puedo yo decirle qué autores quiero o qué temas quiero o si los libros que estoy buscando de ingeniería de software los quiero, por ejemplo, de los últimos 10 años, de los últimos 5 años. Miren, por ejemplo, que acá me está hablando de lo que puedo hacer por lo de los derechos de autor. Este libro tiene 321 páginas que puedo leer. De esas 321 páginas, solo 128 puedo copiar y pegar. Y 128 puedo imprimirlas y también descargarlas. Tenemos audio también para este libro y tenemos acá toda la información bibliográfica, el resumen y los diferentes capítulos del libro. Bueno, puedo leer en línea, puedo tener la cita. Recuerden que la cita o las comillas son la referencia bibliográfica automática. Miren que en este caso es formato APA séptima edición. Puedo copiar, puedo pegar y puedo complementar en caso que yo necesite eso.
Puedo guardar en estantería, o sea que yo cada que abre esta base de datos me va a quedar guardada acá en este menú. Y tengo la opción de descarga. Listo. Miren que este, por ejemplo, es el que yo les mencionaba ahorita. Este me descarga a mí una aplicación o me descarga un programa donde me va a hacer es un préstamo del libro que después me van a pedir que, pues, o sea, después automáticamente se puede devolver. Yo voy a cancelar acá en este momento esta descarga porque mi computador, la verdad, tiene muchísimas fallas, incluso con el Word de escritorio, ¿cierto? Sin embargo, esta descarga es fácil y rápida y les permite leer entonces el documento a texto completo. Voy a seleccionar acá leer en línea. Bueno, también desde las bases de datos multidisciplinares, donde les dije que en su mayoría aparecen artículos de revista, yo también voy a encontrar algunos libros allí. Y estos libros, desde esas bases de datos, sí me va a permitir descargarlos en PDF. Listo. Miren que depende de la plataforma, las herramientas son diferentes y las opciones también de descarga son diferentes. Desde eBooks 724 no puedo descargar el texto. Desde acá puedo descargarlo con una aplicación y hay otras, incluso las 6 multidisciplinares que les mencioné, que se pueden descargar a PDF en texto completo. Entonces, cada base de datos tiene adquiridos unos derechos de autor diferentes que nos va a permitir entonces descargas diferentes también. Miren que desde el libro puedo acá incluir la página que quiero revisar, puedo aumentar el tamaño del texto, puedo cambiar las páginas con esta flechita. Tengo también el menú o la tabla de contenidos en la parte izquierda. Con cada uno de los títulos que tenga cada uno de los capítulos. También voy a poder subrayar el texto, hacer anotaciones. Miren que puedo acá subrayar y todas estas herramientas las voy a tener en la parte derecha. Puedo escuchar audio, puedo ponerle un marcador a cada una de las páginas. Como yo ya tengo el usuario acá abierto, o sea, nosotros con el hecho de loguearnos e ingresar a esto, miren que ya tenemos abierto el usuario, donde nos queda el historial de búsqueda y los documentos que guardemos. Tenemos entonces acá la opción de revisar lo que hemos subrayado, en qué páginas y las notas que de pronto incluyamos dentro del texto. Tengo, por ejemplo, en este caso la opción de traducir y de Wikipedia. Por ejemplo, yo no entiendo qué significa esta palabra. Yo selecciono acá la opción de diccionario y me va a explicar, me va a mostrar qué significa esa palabra que estoy buscando. O algunos términos más complejos, términos de investigación. Recuerden que desde Wikipedia más o menos nos puede informar de qué nos están hablando, pero para fuentes confiables tenemos las bases de datos. Y recuerden que como un libro es tan extenso, voy a buscar la lupita con el texto abierto, donde voy a escribir la palabra que yo quiero, o la frase que yo quiera encontrar dentro del libro. Bueno, en este caso no está disponible, pero tengo la opción acá de buscar las palabras y se me la busca dentro del contenido. Bueno, ¿tienen de pronto alguna pregunta? Algo que no haya quedado claro, algo que quieran que reforcemos. Bueno, les cuento también algo adicional. Miren que acá yo tengo el libro abierto, ¿cierto? Las 321 páginas con todos sus capítulos activos.
Miren que desde esta opción de la parte superior tengo la opción de obtener enlace. Ese enlace es pues como la página web. Yo puedo copiarlo y pegárselo a otra persona, enviarlo por correo, enviarlo por redes sociales y la persona que tenga este enlace directo puede leer el documento a texto completo sin tener de pronto que hacer la ruta de ingreso a las bases de datos o sin tener que loguearse, puede tener el acceso al documento completo. Listo, ¿tienen de pronto alguna pregunta? ¿Quieren que revisemos algo adicional? Listo. Bueno, chicos, igual la idea y la invitación es a que revisemos las bases de datos a partir de las búsquedas conscientes de investigación. Es donde empezamos a mirar los resultados, que el tema específico que estoy buscando pude obtener los mejores títulos, los que responden mejor y más claro a mi pregunta o más completa a mi pregunta de investigación, me va a ahorrar tiempo, me va a ahorrar esfuerzo y por estándares de calidad van a ser mucho más altos. Miren que de los 144 millones de resultados que encontramos en Google, todo el mundo, o bueno, la mayoría de las personas, abren los primeros resultados y básicamente todo un grupo de personas están repitiendo y repitiendo lo mismo o sacando información desde las mismas fuentes. Nosotros, como universitarios, la idea es que nosotros hagamos investigaciones que no se hayan realizado, que generemos nuevo conocimiento, nuevo desarrollo y por lo mismo va a ser importante cada uno de estos títulos o de estas fuentes donde saquemos esos datos. Entonces, la invitación es a que revisemos estas bases de datos, que revisemos los libros, que los libros es la fuente más confiable que vamos a encontrar, que estos libros no se encuentran en acceso abierto, que por eso la universidad ya está pagando por estos datos y de estas artículos de revista, miren que también vienen siendo revisados por expertos en el área, entonces miren que por estándares de calidad y por cuestión también de practicidad, de ahorrar tiempo, de ahorrar esfuerzo y de encontrar lo que queremos, vamos a utilizar estas herramientas. Bueno, les voy a enviar en este momento 3 daticos importantes en el chat de esta reunión. La primera es la evaluación de esta capacitación para que por favor me llenen esos datos. Son 3 o 4 preguntas muy puntuales y va a demorar menos de 3 minuticos. Entonces, por favor, me llenan esos datos de esa evaluación. Segundo, les voy a enviar el canal de YouTube donde estamos subiendo las diferentes capacitaciones que se van realizando. En este caso, esta capacitación va a quedar también guardada en ese canal de YouTube y también tenemos allí un par de capacitaciones donde aclaramos un poco lo que son las citas bibliográficas, las referencias bibliográficas y cómo hacerlo. Y tercero, les voy a dejar mi correo. En caso que necesitemos, en caso que tengamos dudas, de que tengamos dificultades con el ingreso, con el acceso a la información, con las herramientas, con las descargas, todo este tipo de inconvenientes, de dudas o cualquier cosita relacionada con bases de datos, me pueden entonces escribir. Muchas gracias por la asistencia, por la atención y quedo atenta, entonces, no sé, que cualquier comentario que quieran hacer en este momento, cualquier duda, cualquier pregunta. Juan Manuel, dime.
En lugar de capacitación en la encuesta, ¿es Robledo o Itagüí? Profe, esta materia está suscrita para que se dé. Robledo. ¿Y cuál de los dos nombres de la capacitación es? ¿La de bases de datos? Sí, señor. Listo, muchas gracias.